a todos, espero que estén muy bien. Estamos aquí otra vez en el podcast de Arkin. Estamos con el arquitecto Norman Ricardo, quien nos va a platicar. Vamos a ver qué hay detrás de un buen arquitecto, los errores y muchas sorpresas más nos esperan. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy el arquitecto Norman Ricardo Hernández Pineda. Soy director de NRHP Arquitectos y soy socio de Holland Arquitectos. Entonces son dos funciones que tenemos ahí. Tuve unos estudios de maestría. Eso sí no los terminé porque tenía que trabajar. He sido músico, Ok, he sido escritor, he pintado, he hecho serigrafías para Porrúa. muy bien. Yo solo tenía como 16 años. He participado en concursos, he ganado algunos, he perdido otros. He estado nominado para la obra Cemex del año. Eso nunca había pasado, eso estuvo bueno. No gané, pero también pasó. Y Y muchas cosas más. pues sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido aquí a nuestro podcast en Arkin. Ujú. Tú lo has dicho, has hecho, yo no sabía, por ejemplo, lo de músico, esa es una cosa nueva. Entonces quiero saber desde el inicio, esto es pues muy enfocado a la arquitectura, Ujú. pero entonces, ¿por qué arquitectura? ¿Cómo empezó esta historia? Mi mamá es catedrática universitaria, tiene un doctorado en filosofía y letras. Y mi papá es ingeniero mecánico eléctrico que siempre hizo autos. Y mi abuelo fue fundador del Club de Fotografía de México. Y mi mamá siempre nos inculcó mucho hacia las bellas artes. Ok, Entonces yo mis veranos o mis diciembres o todos los tus tiempos que vacaciones. podía era llevarlos a la Olinio Listlian, a Nezahualcóyotl, a Bellas Artes, a San Ildefonso, a, al Munán, a todos los museos habidos y por haber y talleres de pintura, música que pudiera existir. Ujú. Y una vez fuimos a una exposición de Egipto, creo que era de Egipto, sí, en el antiguo Colegio de Ingeniería, Ujú. ¿sí? ¿Dónde está el caballito? En la Ciudad de México, porque Ok, soy de la Ciudad de México, born and raised. Y y le pregunté a mi mamá, yo tenía como 11 años, que quién eran las personas encargadas de construir los ok. edificios. De semejantes obras. Sí, y me dijo los arquitectos, y le dije, quiero ser arquitecto. Y ya desde ahí quise ser arquitecto. Ok. Sí, Y toda mi familia entonces, son médicos y yo no, ¿y eso a qué edad fue? a los 11 A años. los 11 años. Ok, entonces desde siempre ha estado Sí, eso inculcado en ti. desde los 11 Ok, años. y entonces, ok, ya sabemos que pues no vienes de familia de arquitectos. O sea, Chambeadores nada más, médicos, ingenieros, y mi mamá es doctora en letras. Creo que tengo un ingeniero civil, pero no lo conozco. ok, entonces no lo Sí, vamos a contar. no. Ok, y entonces, ¿cómo pasaste? Porque luego es complicado en esta profesión si no tienes el contacto del medio. ¿Cómo pasaste de, ok, a los 11 años, un niño, quiero ser arquitecto, a el profesionista que eres ahora? Como siempre estuve inclinado a las bellas artes, estaba en Ujú. cursos de pintura, estuve en cursos de artesanía y en la prepa estuve en visitas guiadas a la ciudad y la fotografía. Gané concursos de fotografía internos en La Salle. Y en algún momento pensé si la arquitectura era lo correcto o lo Ok, incorrecto. Y tuve un maestro en dibujo técnico en sexto, que era arquitecto. Entonces yo creo que como todos los jóvenes en algún momento piensas si estará bien o estará mal lo que estás haciendo. mm, te entró la duda. Mm, Más bien descubrí que sí tenía lo que necesitaba. Ok, Pero la fotografía es muy padre, entonces me hizo como dudar. dudar, porque aparte yo tomaba fotos con cámara reflex, sin Ujú. flash, y usando el obturador y el diafragma, entonces aprendí mucho. Incluso Ok, mi abuelo antes de fallecer me quiso enseñar a revelar que era lo único que no sabía. ok. Pero o sea, tenía muy buenas fotos. Incluso aquí en ¿cómo se llamaba? El que está al lado del Celtics,
la placita del Campestre, mural. Ujú, En el mural en algún momento tuve una exposición de fotos, la ok, primera vez que viví en León, porque viví en el 2004 en León, porque quería colonizar. ok, No es claro. cierto, no. Me invitaron a hacer un negocio que no salió, Ok, que no tiene nada que ver con bueno, arquitectura, pero de ahí me dijeron, no, con esto vas a poder construir, que era cuando los celulares, tú todavía no nacías seguramente, eran buen negocio, y me dijo, güey, mi tío tiene las Telcel de Moroleón y va a abrir León, y ok, entonces está entonces, buscando a alguien, y entonces le pedí a mi mamá que me dio, me echó la mano, ni siquiera era tanto, eran 50,000 pesos, pero entré en un momento de desesperación porque yo le di los 50,000 pesos a mi amigo, este, empezamos la tienda, no se vendía nada, estábamos en Hilario Medina, ujú, y entonces me fui a tocar puertas. ok. Fui a la Ibero, fui a la Salle, fui a la Univa, me dieron clases en la Univa y después conseguí trabajar para un arquitecto y un ingeniero y entonces Una cosa te llevó a la otra sin sí, querer, sí, pero siempre fue, querer. o sea, yo ya tenía mi carrera de arquitectura. Sí, Incluso fue como un reto porque yo nunca me percibí bueno. ok. Y de Entonces, parte, o sea, siento que eso demuestra que, o sea, muchas veces se piensa que el camino es lineal. mm, O sea, como que uno va con que, claro que sí, yo soy arquitecto y de repente, wow, éxito espontáneo sí, y no es así. no. Y de hecho, para llegar a ese punto nos podemos desviar, nos No, yo podemos tuve llegar. muchas déjà vus Ajá, de que se me hace que esto ya lo había vivido y esto acaba mal. Y entonces yo estaba una vez con el arquitecto, hoy arquitecto Pedro Pizarro, ujú, en ese momento era mi amigo Peter. ok, Y entonces le dije, oye, güey, es que tú sacas muy buenas calificaciones, güey, y dibujas muy bonito y tienes muy buenas láminas. Y me dijo, pues sí, güey, pero yo me enfoco en eso. ujú, Tú buscas hacerlo rápido y ya. ajá, Entonces estaba yo sentado en la ventana y pasó la arquitecta Guadalupe Oropesa y me dijo que tenía. Le dije que estaba pensando en darme de baja porque no era una carrera para mí, que no era nada de lo que yo había pensado, que mejor estudiaría fotografía o ok, diseño gráfico. Y coincidió más o menos con lo que me dijo Pedro y me dijo que me iba a presentar al arquitecto El Oso, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces estuve trabajando con él un verano de arquitecto fotógrafo. O sea, literal era hacer fotografías para de arquitectura. de la arquitectura del arquitecto Antonio Tonini, en paz descanse. Y con todo y eso que iba mal, no reprobé más que historia, pero historia fue con el arquitecto Marín y ese estaba muy perro. Entonces, de ahí decidí que me iba a enfocar en concentrar. Nunca fui fiestero, Ok, pero sí. pero ibas a estar más enfocada. ¿Sabes qué? Era más bien como, si ya lo hice y ya quedó, pues ya no Ujú, necesito hacer ok, más. no clavarte tanto. Sí, y dije, ¿y qué pasa si me empiezo a clavar? Y entonces, ¿qué pasa si empiezo a corregir? Pero descubrí que a lo mejor no era tan malo, porque mientras mis compañeros terminaban a las 5 de la mañana, 6, yo terminaba a la 1, pero ya había repetido las perspectivas porque no me habían gustado, o ya cambiado la idea. Y entonces de ahí logré ser llamado para un concurso con la Universidad de Texas A&M, Ujú, que es la arquitectura, el taller virtual de arquitectura. No sé en qué lugar quedamos, porque según yo ahí no quedas en ningún lugar, ok, pero no me fue mal. Aprendí a hacer diseño web, diseño digital. Empecé con los renders. Los renders no había el nivel que hay ahorita, pero aún así era muy bueno y te calificaban profesores de Chile y de Argentina y de Texas A&M. O sea, estaba ok, padre. Entonces, que tengas aprobación o revisión de profesores de otros lados, eso está padre. Y de ahí, que venía por cierto de haber tenido taller con el arquitecto Shibayama, y ese tenía la fama de tronar a todos y pasamos nada más 6, entonces dije, ok. pues igual no soy tan malo. Y después, Chance y, y después me fui al concurso de Texas A&M
el virtual de las Américas, y de ahí hicimos un proyecto en lo que es hoy la Plaza Molière, no, Antara. Ajá. Y básicamente lo que dijeron todos los profesores es todos los que se van a taller de las Américas por lo general reprueban al siguiente semestre. Y entonces esas son las partes que yo tengo como ventaja. Yo soy muy rápido y soy muy práctico, pero soy muy funcional y después me conflictúo con la parte plástica y Ujú. terminan a lo mejor cosas que ni siquiera me había esperado o que el cliente no esperaba y entonces eso lo hace padre. Y me acuerdo, o sea, todos esos procesos son cosas que no he dejado a lo largo de mi vida. Esas son las formas. O sea, tú siempre evolucionas, pero tu esencia nunca cambia. Ujú. Más bien siento que como que se va adaptando, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que pasó Hitler, porque así le decían, Ajá. y, y yo acababa de reprobar la entrega con 4. Y pasó enfrente del taller de primer semestre, porque yo me fui a trabajar ahí muy rápido. Y dijo, ya ves, te dije que los que se van al taller de las Américas reprueban al Reprueban. siguiente. Dije, vas a poner 10. Estoy mejor que los demás. Y entonces entrego y me saco 8. Y entonces Ujú. fui recuperando el promedio. Y luego el mismo arquitecto me lo encuentro porque se mezclan o se mezclaban, no sé si ahora se pasa eso, se mezclaba dibujo, construcción y diseño. Ok. Y entonces él nos daba diseño y construcción también Sí. mezclaban. Y para construcción me dijo, era la entrega más difícil y me dijo, no deberías estar en tu casa trabajando. Le Ajá. dije, yo estoy imprimiendo. Y me dijo, vas a reprobar. Y le dije, vas a poner 10. Y me puso 9 por sangrón. Porque al final del día entendí que la arquitectura no es... Lo dijo Atolini el primer semestre, prefiero una persona que trabaje a una persona con talento. Sí. Porque una persona con talento eh, se percibe y se sabe con talento no trabaja. Una persona Que que te trabaja, relajas de sí, más. una persona que trabaja compensa muchas veces esa deficiencia de talento. Entonces yo me dedicaba a trabajar, a trabajar, a trabajar. Subí mucho de peso, más que ahorita. Y lo que pasó fue que me fui a examen previo. Y después de que me fui a examen previo, tuve la posibilidad de irme a la UPC, a Huelva y a Cambridge. Tenía aceptación y beca parcial, pero mi papá me dijo que la beca ya se había terminado, o sea, el Ok. financiamiento Ajá. paternal. Sí. Y entonces empecé mi búsqueda de trabajo. Abrí primero un despacho porque yo traía 50,000, 60,000 pesos que me regaló una madrina en paz descanse y dije, con eso abro mi despacho. Y la verdad es que no tenía ni los contactos, ni los amigos, ni nadie Ok. que me diera y estaba muy chavo, tenía 24 años. De ahí me fui a JSA, recomendado por el que fue mi sinodal en paz descanse, y yo era el único que sabía hacer renders. Estás Ok. hablando del 2004. Entonces, Sí, me imagino que eso te hizo destacar sí, bastante. y me dieron un puesto muy rápido que no debería tener. Entonces yo ya estaba con el arquitecto Fernando Cárdenas desarrollando los conceptos del despacho, Ok. que ahí me di cuenta que los arquitectos muchas veces agarran los libros y copian la arquitectura de otro y eso me decepcionó mucho, porque yo lo tenía en un concepto muy alto y ya sé que a lo mejor esto Ok. sale en redes, pero pues bueno, esa es mi forma de ser, soy muy franco. Pero Y no está quiere bien, decir, mira, eso también es lo que hace sí, interesante este tipo de encuentros. y no quiere decir que sea malo, solo me decepcionó eso, no, Ujú. no lo vi como algo padre. Pero mi carácter y mi forma de ser es muy explosiva, o era muy explosiva, últimamente aprendí a ser más Ok. tolerante. Ya lo dijimos, adaptándonos. Sí. Entonces, estaba yo
en el desarrollo de la isla de Acapulco. Mi primer proyecto fue de City Santa Fe Ok, y de ahí me pasaron a la isla de Acapulco. Y entonces llegó la novia de uno de los socios y me dijo que no se hacía así. Y mi respuesta fue, tú no estás titulada, yo soy arquitecto, a mí no me vas a venir a decir ok, qué hacer, pero se me olvidó que era la novia. sí, de pequeños detalles. Sí, entonces me corrieron al día siguiente, sin liquidación. Ni me quejé ni nada, y lo único que dije fue, bueno, me habló Abraham, mi amigo, el que me ofreció el negocio de León, me vine a León. Y no salieron las cosas como yo esperaba. Y cuando empiezo a enderezar camino, el arquitecto que me contrató se queda sin lana o sin la obra que me estaban invitando a hacer. Entonces me quedé sin clases, porque ya no daba clases, porque me pidió Ujú. renunciar a las clases. Me quedé sin la chamba y por más que buscaba y tocaba puertas, creo que León ha cambiado mucho, ya te abren las puertas más fácil. Sí, ha cambiado mucho. Pero en 2004, lo primero que me preguntaron es, amigo, ¿de quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Cómo? Pues es que eres chilango, no puede ser. Y me habla mi mamá. Todos son, por eso te digo, son dependiendo cómo lo Ujú. veas. Y me habla mi mamá, me dice que cómo iba con mi búsqueda de trabajo. Le dije, todo el mundo me cierra la puerta. Eso no se hace porque al final del día todos somos mexicanos. Entonces, si vas a Ciudad de México, todo el mundo te va a abrir la puerta y no te van a decir a quién conoces, sino te Ujú. permiten hacer tu trabajo y que tú te ganes Tu lugar. tu lugar. Y eso creo que es más padre. Y eso fue un lunes. Salió una publicación en el periódico y me la mandó mi mamá. Había periódicos. Todavía los Sí, hay. pero ya es diferente. Y, y de ahí mandé mi currículum a Barroso Arquitectos. El martes mi papá me prestó para irme a tomar el camión porque yo no le quería decir a mi papá nada por orgullo. Ok. Eh, el miércoles estuve con la entrevista. El jueves estaba en el camión de regreso y me llamaron por teléfono para decirme que era el nuevo jefe de taller. Yo tenía 26 años, el nuevo jefe de taller de Barroso. Y entonces mi trabajo era, por eso no terminé la maestría, la maestría la estaba Ujú. haciendo aquí, Ok. en desarrollo organizacional. Entonces me tocó hacer el nuevo equipo de trabajo del arquitecto Barroso. Tuve que correr hasta uno de mis mejores amigos. Este, e hice antros con él, entonces estaba padre, pero después me buscó otro arquitecto mientras yo estaba con Barroso Ujú. y no, hacer antros es divertido, pero yo no soy interiorista, aunque se Ok. hace el interiorismo porque lo aprendí, pero mi tirada en ese momento era hacer edificios, grandes obras. Y me ofrecen hacer la casa de los Curi Slim en el Ujú. bosque, en el Club de Golf Santa Fe Ok. y hacer hoteles. Entonces no lo pensé Sí, iba muchísimo más encaminado a lo que tú estabas buscando. y me fui. Y creo que cometemos un error luego de jóvenes, no sé ahora, pero creo que en ese momento lo analizo ya hoy, Ok. porque muchos errores los aprendí en el transcurso y a lo mejor esos errores los pude haber aprendido con tu experiencia. Ujú. Porque estaba ya con Sama y estábamos haciendo esos proyectos y muchos más, pero había algo que no me... Yo sé que la arquitectura es muy matada, Pero, pero trabajar de 10 a 4 de la mañana no está padre. ok. Y sábados de 10 a 1 y a veces los domingos. O sea, creo que tienes que entender que el negocio es tuyo, no es de los demás. Y el Ujú. que más se tiene que sacrificar eres tú. Y el sacrificio no nada más es conocer gente para hacer proyectos. Creo que lo tienes que trabajar tú. Y creo que la gente, tu trabajador tiene que tener sus horarios establecidos. Por ejemplo, Espartaco, que está aquí,
Ujú. en este momento. Ahorita no lo ven, pero está aquí atrás acompañándonos. Él trabaja de noche, pero en el día no le digo hazme esto, hazme esto, hazme esto, hazme esto, hazme esto, hazme esto. Pues sí me acompaña para no aburrirse, porque él va y viene, él trabaja en Irapuato y va a San Luis, y viene aquí y se va a Querétaro y va a Ciudad de México y va a Rancho San Juan. Pero lo que le pido es nada más eso. O sea, no le digo, oye, aprovechando, ¿por qué no vas por los planos? Oye, ¿por qué no vas a pagar esto? ¿Por qué no compras esto? No es, oye, güey, nada más necesito esto, porque el negocio es tuyo, no es de la otra persona. Y luego cuando confías de más, ahí viene la otra parte, que es donde empiezo a tener bemoles que nunca había tenido en mi vida, pero me han servido de mucho. Me busca Antonio Barberena. Yo tenía como 7 meses trabajando con Sama. Y me busca Antonio Barberena, es un desarrollador importante en la Ciudad de México. Sin conocerme, literal, nada más estaba buscando un arquitecto y el jefe de mi papá Ujú. le dijo, el hijo de Héctor es arquitecto y creo que es bueno. Ok, te recomiendo. Sí, y entonces hice mi primera obra en Bosques de las Lomas, Sierra Paracaima 1335. Y de esa chamba, con su socio, me pidieron 3 torres, supervisar dos y desarrollar una nueva en Interlomas, torres de... La que estaba en obra que tenía que revisar era de 18 niveles, que le Ok. cae muy mal a los contratistas, porque yo sí busco que las cosas estén derechas. Ujú. Entonces yo sí he mandado a gente sin dinero a su casa, porque al final del día todo lo que tú hagas mal repercute en mí, porque el cliente no se va contra el albañil, sino se va contra ti. Entonces, si tú no le exiges al albañil y aceptas tal cual, por ejemplo, yo tengo ahorita un conflicto muy fuerte con el trabajador, porque es súper importante y es súper necesario, pero es tan necesario como tú. Ujú. Pero creo que están sobrepasando costos en ciertas zonas, no en todos lados, Ok. pero al final del día si algo queda chueco, o sea, construir no es tan fácil. Hay una persona aquí en León, Aguas, no voy a decir su nombre, pero Aguas, porque Ok. van los clientes que llegan a mí porque precisamente los desfalca, Ujú. y juega con su patrimonio, eso no está bien. Y aplica mucho la del albañil. Si quedó chueco, pues no hay problema, Aunque vuélveme a pagar, fue, a enderezarlo. claro. Yo te puedo dar el teléfono de mi cliente de Rancho San Juan. He tenido muchos problemas con él, pero no porque los provocara, sino porque mi equipo los provocó. Y problemas entre comillas, porque yo nunca soy de atrasarme en entregar las cosas, Ok. pero tuve tantos errores. Yo entiendo que somos generaciones distintas. Pero eso es lo que enriquece también Sí, pero te, este pero mundo. te voy a decir una cosa que yo critico a tu generación, Ajá. y lo digo en el mejor de los sentidos. Así como te dije, tú no vives para mi empresa y mi Ujú. empresa no va a ser tuya y jamás te voy a dar una sociedad aunque todo el mundo te diga, no, vamos a ser socios. Ok. Todos los güeyes que les ofrecen sociedad terminan abriendo su despacho porque ya no tienen para dónde crecer. Porque al final del día son trucos para que tú te desvivas por mí. Sí. Pero al mismo tiempo no está bien. Yo me jacto, me jactaba, lo soy, muy bueno usando la computadora, los programas, el Ok. software. Estoy certificado en, en paquetería de AutoCAD, de Autodesk, Ujú. Revit y 3D. Estoy certificado. Y me pidieron unos planos de un formato que jamás yo había trabajado. Ok. Oh, sorpresa. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando imprimes? Tú dime. Scale to fit, Ujú. ¿cierto, verdad? Entonces, yo siempre manejo los layouts. Y ni en layout alcanzaba a tomar la dimensión del plano que me estaban pidiendo. No había ese formato. Entonces, ¿qué hice? Me pasé a Model, Ujú. estás hablando del 2007, puse mi cuadrito del tamaño Ok, lo intentaste reescalar a lo que estoy. y Ajá. entonces pasaron por los planos, yo los di,
Pues ahí están, tienen cuotas, pues yo qué. Y me habla mi jefe, furioso, que cómo había dado los planos. Dije, pues los imprimí, les puse cuotas, los enrollé y se los di al herrero, al cancelero. Estás muy cabrón. Así me dijo. No me dijo qué pasó, llegó, me dijo, ven para acá, siendo yo el jefe de taller. Ok. Quiero que me digas cómo imprimiste. Hice esto, y le puse skin to fit. Estás muy cabrón, güey. A mí no me gustan las groserías, pero te estoy transmitiendo Ajá. cómo me habló. Estamos citando. Sí, lo que hiciste es una pendejada. Me costó casi 200,000 pesos porque todos esos planos se iban a poner directo en el cristal, en la templadora, para perforar los huecos, Ok. templar y hacer una cava de cristal. ¿Cómo me lo vas a pagar? Así, tal cual. Ujú. Pasó el día, llegué con él y le pedí que no me despidiera, no porque necesitara el dinero o el trabajo. Le dije, yo no tengo dinero, pero lo único que te puedo ofrecer es trabajarte gratis y una vez que mi deuda esté saldada contigo, me corras. La actitud fue, no esperaba eso, Ujú. sigue adelante, ya te equivocaste, Ok. mejora. Y esta chica lo que dijo fue, pues ¿para qué me contratas? Claro, como dos formas muy diferentes de ver De el ser error. profesional. Ujú. Porque tu error me costó cliente, dinero, prestigio, eh, le costó dinero a mi familia, no a mis papás, ni a mi mamá, ni a, no, no, a mi familia, que la tengo acostumbrada a un nivel y me costó mucho. Y ahí voy otra vez, porque yo no vengo de familia de dinero. Todo lo que yo tengo, todos mis clientes, toda mi independencia la he hecho yo con mi trabajo. Ok. A raíz del proyecto de Sierra Paracaima, me piden los edificios. De ahí me busca Mario Carrillo, el técnico de fútbol, me pide unas casas. De ahí le digo a mi jefe en ese momento lo que me estaban ofreciendo y me dice, seamos socios, nos vamos a 50-50, pero sobre tus proyectos, los Sí, míos son claro. aparte. Y dije, un momento, no, Algo pues aquí no me mejor, cuadra. mejor los hago yo solo. Y entonces me independizo, pero él me manda a hacer proyectos, entonces no quiere decir que los hago bien. Sí. Me manda a hacer una casa en el Lomas Country, y de ahí me piden una casa en el Pedregal, y de ahí me piden otra casa en el Pedregal, y de ahí me pide Pablo Montero su casa, y de ahí me Sí, pide pues Livia Brito una una ropa. cosa va Pero escalando, todo me escalando. costó a mí nadie me regaló nada, todo Ujú. fue trabajando, trabajando. Y a lo mejor no soy el mejor arquitecto, a lo mejor sí, a lo mejor proyecto mejor que tú, a lo mejor no, pero todo es con trabajo y siendo responsable. Aparte siento que el ser o no mejor en algo, en realidad quien lo define no somos nosotros. Mm. Pero tú te lo tienes que creer. O sea, me regreso a Ujú. Pedro Pizarro, que le mando un saludo, aunque ya no me quiere hablar, no importa, ya no guardo rencor. Ni él tampoco, no sé por qué se enojó. Sí, digo, sí me dijo una broma un día muy pesado, pero su güey estábamos muy chicos como para que lo tomes tan personal. O sea, teníamos 19 años. Creo que fue de su novia o algo así, no me acuerdo. Pero sí lo tomó Muy a pecho. muy a pecho, me dejó de hablar. Pero me dijo una cosa bien importante. Y es algo que yo al día de hoy lo, me lo practico todos los días. Y lo voy a decir tal cual como me lo dijo. Ok, Tu problema es que crees que eres bueno. Y todos los días te tienes que repetir que eres un pendejo. ok. Sin creerte tú que seas un pendejo. Pero sí tienes que visualizar eso. O sea, siento que va más enfocado como al punto de aterrizarte y de que, o sea, enfocado a la mejora, ¿no? Que tienes que mejorar. Ujú. Y entonces lo entendí. Porque en ese momento me enojé. Dije, "Este ¿qué le pasa?". Pero todos los días me repito eso. Entonces todos los días trato de mejorar. Yo me sigo desvelando como me desvelaba en la escuela. Y yo sigo presentando croquis y conceptos a mis clientes. O sea,
así como te dije, León era muy cerrado en 2004. Hoy 2024 es un poquitito más abierto para Ok. ciertas cosas, para otras es más abierto. Por lo mismo que hay mucho chino, y hay japonés, y hay alemán. Entonces vas abriéndote. Pero ha logrado hacer 5 proyectos que todos llaman a la atención a otra cosa. Ok. Uno de ellos iba a ser la obra, me dieron la supervisión y el pseudoconstructor pues traía un desfalco de obra. Me habló el cliente en estos días poder, Para el rescate. para poderlo rescatar. Pero el proyecto era maravilloso y la casa está quedando Ok. espantosa. O sea, ser arquitecto y constructor no es lo mismo, pero ser arquitecto y constructor son Sí. complementos. Sí, tanto así que hay arquitectos que solo te venden el proyecto y también habrá quien nada más te haga la Construye. construcción. Pero fíjate que en eso estoy en total desacuerdo. Tengo un muy buen amigo que precisamente manda a hacer los proyectos para el construir. Ok. Y no quiere decir que todos tengamos el mismo talento, pero todos tenemos capacidades. Si no, no hubieras terminado una carrera y no serías arquitecto. Claro. La arquitectura, como es una bella arte, comprende muchas cosas. Y al mismo tiempo estás metido en el oficio, porque es un oficio, no es un arte, de construir. Ujú. Entonces, cuando estás en el oficio y no sacas el arquitecto y no resuelves y empiezas a funcionar como contratista o como albañil, pues no te presentes como arquitecto. Y no hubieras estudiado, porque entonces yo creo que tus papás que hicieron ese sacrificio, reembolsales el millón de pesos que se echaron en tu educación, porque estás volviéndote un contratista. Y no quiere decir que ser contratista sea malo, pero eres un arquitecto y tú Ujú. tienes que tener la capacidad y la habilidad de resolver, corregir, ser responsable. O sea, yo te puedo dar el teléfono de mi cliente, que por cierto es el director de Microsoft en España, Ok. entonces no estoy hablando con un Ujú. güey de Claro. bajo perfil, y no me refiero a lana, sino profesionalmente. Ujú. Y lo único que agradece, pese a los errores que cometió mi gente, que fue otra arquitecta, y las dos son de la UNAM, ¿eh? Y no le tiro nada a la UNAM, pero es algo que tiene que corregir o poner atención ahí porque algo está fallando, porque conozco varios y son Ok. similares. Y sé, no es, trato de ofender porque esa es mi experiencia, no que todos sean así. Hay gente muy valiosa en todos lados. Se me olvidó poner sockets Ok. y mangueras y ductos de instalaciones Detallitos. y tuberías. Yo estaba operado de la rodilla. Ok. Yo te contraté para supervisar la obra. ¿Qué Como, pasó? como por qué me iba a ir a mis 15 días a la obra a revisar algo que yo te contraté. Cuando yo llego a la obra, después de a la tercera semana, que ya podía ir a la obra, porque la primera semana no podía salir. La segunda semana, un amigo mío venía de México por mí para llevarme a México a revisar mis obras. Yo no podía subir el edificio, no podía entrar a Rancho San Juan a la obra porque estábamos haciendo excavación y empezar a colar muros de contención en una y la otra estábamos en losa. Yo no podía entrar por el movimiento de la pierna. Pero tu chamba era precisamente que las cosas correspondieran a los planos. Le cobro al cliente los errores, vuelvo a romper las losas y te las cobro. Sí, claro. Que es lo que volvemos a lo que hemos estado hablando, ¿no? De los errores, de hacerte cargo de ellos, de cómo afrontarlos, porque también no los podemos evitar, pero la clave es, pues, qué haces con ellos, ¿no? Sí. Y ayer hablaba con él porque ayer me solicitaron una propuesta de remodelación en una escuela muy importante en la Ciudad de México. Y hablaba con él, me dijo, sin dudarlo, volvería a hacer una casa contigo. A menos que tú no quisieras, no contrataría otro arquitecto. Porque justo tú no eres el clásico ampón que se equivoca y se desaparece, o se lleva la lana, o Sí. comete errores y te los cobra a ti. Yo
afronto mis responsabilidades, mis errores. ¿Y consideras que eso es lo que te define como arquitecto? O sea, ese es No, tu diferenciador principal considero o que qué eso me es. considero como persona, eso me Ok. diferencia como persona. Y como arquitecto. Como arquitecto, Ujú. no tengo idea. Aún no lo sabes. No, fíjate, una vez fui al Museo de Arte Moderno o de Arte Contemporáneo en Chapultepec. Fui con la arquitecta Yuriko, sí, porque había una entrevista con Teodoro González de León. Ok. Teodoro González de León, Don Teodoro, el arquitecto. Y había seguramente hoy un arquitecto, pero había un estudiante igual que tu servidor, que le dijo al arquitecto, ¿cuál es la obra que más lo ha marcado? La Ujú. siguiente. ¿Y tú contestarías ahorita a esa pregunta qué? Yo en ese momento dije que qué arquitecto tan sangrón, porque deberías Ajá. tener algo que te da una línea. Yo le digo, ¿qué razón tenía? Porque yo ni siquiera sé si tengo un estilo propio o no tengo un estilo propio. Porque Ok. al final del día muchas veces yo respondo a las condiciones que quiere el cliente. Porque, porque al final del día tú estás dando un servicio social. Porque tú juegas con los sentimientos y con la vida entera de una familia o con la operación de un corporativo. Si no es Tú, cualquier cosa. no, tu arte es para un edificio público, una escultura. Trasciende tu arquitectura a ya no necesariamente tengo que ser tan plástico. Muchas veces yo he visto, y no lo veo como un error, sí lo veo como una limitante a lo mejor en tu Ok. proceso creativo, cuando te dicen, quiero una casa tipo Artigas. Claro. Cuando Artigas ya tiene una forma de ser Muy muy específica. específica, donde, y eso me lo dijo, y no estoy tratando de quemar a nadie, Ujú. pero es mi forma de ser, son experiencias. Cuando yo me quedo en la crisis del 2009, sin Ok. chamba, yo estaba buscando trabajo y estaba una amiga que me recomendó con Artigas. Y llegué con Artigas y me dijeron que cuál era mi expectativa personal. Ni estaba casado, ni tenía hijos, ni tenía Ok. deudas, no, no, pero tienes que trabajar. Le dije que pues a mí siempre me ha interesado los procesos de diseño y cómo entenderte a ti, cómo entender al chico de la cámara, cómo entender a Espartaco, cuáles son sus necesidades. Creo que eso a lo mejor sería mi diferenciador, Ok. el entender a la gente. Sí. Y que sigue siendo la parte más humana, Sí, al igual que lo que decíamos que te diferencia como persona, ¿no? O sea, sí, más allá del trabajo como tal, o sea, del trabajo final de la obra, más sí, bien los inicios, ¿no? los Desde inicios. dónde. Porque me fui muy decepcionado. Bueno, lo mismo, a lo mejor cuando estás en el proceso de ser el gran arquitecto que el país espera, idealizas a muchos arquitectos. Y para mí fue muy frustrante decirme, pues aquí no es el despacho, o sea, aquí no vas a crear nada, aquí tenemos el A, el B y el C. Y a veces usamos el A con el B y el interior del C. Sí, O sea, ya son como muy, como una fórmula, ¿no? sí. Entonces, creo que tampoco las casas se resuelven como con fórmulas. Entonces, eh, estoy haciendo una casa en el bosque, que yo no hice el proyecto. Ok. También te tienes que saber adaptar a que a lo mejor hoy te toca construir y mañana te toca proyectar y hoy te toca vender. O sea, tienes que aprender. Pasado te toca hacer renders, otro nada más planos, maquilar. Encontré que hay muchos despachos grandes en México, en la Ciudad de México, que yo pensé en el proceso. Y no estoy, o sea, no quiero que suene como que estoy tirando, Ok. o sea, son experiencias. Por eso te dije, yo soy muy complejo, porque
y que yo no caigo muy bien, porque tiendo a Mm, ser, como decía las letras de NWA, de Dr. Dre, Yala, Ice Cube, ujú. Brutally Honest. Ok, Entonces yo hablo la verdad, hablo lo que vi, lo que mi experiencia. sí, pues hablas desde pues tu verdad. Sí, y yo concebía muchas de esas grandes plazas. El único que sí lo hace y me gusta mucho su arquitectura, algunos no, algunos sí, es eh, Sordo Madaleno, Ok, porque él hace todo ese proceso y eso me gusta, de los que yo conozco. ujú, Seguramente hay más, pero de los que yo trabajé, muchos mandan el proyecto de Estados Unidos porque Hixa contrataba a un arquitecto en Estados Unidos para que hiciera el concepto y en México nada más te pones a dibujar maquilas. Entonces, todos son formas de hacerlo. de hacerlo. Entonces, a veces te toca maquilar, a veces te toca diseñar. Y en esta casa, a mí me tocó entrar de Salvador por el proyecto, porque el constructor, Aguas León, este, los desfalcó como por 2 millones de pesos. Ok, Entonces primero me pidieron hacer un análisis de la obra. Ahí descubrí que era 1.700.000 y fracción lo que le faltaba a la obra. De ahí me pidieron que si yo podía continuar la obra. Y la obra para mí es muy bonita, es una obra muy bonita, pero es una obra de capricho. Y creo que el arquitecto no debe ser capricho. Hay espacios muy reducidos interiores y hay terrazas muy largas. Hay muchos patios y en el cuarto no va a caber una cama más allá de una matrimonial y ya apretada. ok, O sea, sacrificó demasiado la plasticidad por la funcionalidad y creo que ninguna de las dos debe estar peleada. Creo que todos son complementos y creo que al final el que va a usar la casa eres tú, o sea, tu cliente, no tu sí, arquitecto. Entonces, el hacer esas obras son muy plásticas para alimentar el ego del arquitecto no va no va conmigo, por ahí. no conmigo. O sea, Ok, conmigo no. Siempre trato, a mí me han preguntado, y lo mismo me preguntaste tú, y me lo han preguntado desarrolladores, y me lo han preguntado. Y a lo mejor hay muchos así, a lo mejor no. Estas casas son iguales a todas las demás casas. Si entras a la casa y es la misma línea con tres recámaras arriba y es el concepto que funciona, porque es lo que funciona. sí, ¿Tú vives así? Pues no, pero es lo que hay. ok, Entonces así tengo que vivir. Pero a lo mejor me llevaron a ver una casa, los mismos dueños de la casa del bosque, ujú, para ver la carpintería. Y yo no entendía, pero eso es de un muy buen arquitecto. No sé quién la habrá hecho, pero eso es un muy buen ok, arquitecto. Y yo no entendía por qué había un patio de iluminación con un árbol, o sea, ese concepto sí, que tenía un espacio a doble altura, que debería ser la sala, tan lejos de la cocina, pero la cocina tenía un lambrín de madera que te escondía el servicio, pero la cocina se integraba a un mueble donde había una especie de sala y un comedor, espacialmente hablando, no había muebles. ok, Cuando subimos, hay una barra de café con un espacio que debe ser para un servivar. Hay una sala muy grande al centro que da con la doble altura y hay 4 recámaras. Cuando eres tan buen arquitecto y entiendes lo que está buscando la persona, ese lenguaje lo entiende cualquier persona que no necesariamente sea arquitecto. sí, En automático, al revisar la planta alta, lo que vi fue, ya entendí. Entonces, es una familia que pasa mucho tiempo junta. Y entonces, esta es una sala a doble altura para mis visitas y tú tienes que llegar hasta aquí y te doy luz.
pero no te doy acceso a mi a todo casa. lo demás. Y mi casa tiene una sala familiar pegada a la cocina donde seguramente mis hijos hacen la tarea y yo convivo aquí y tengo un acceso privado que entra a mi cocina y tengo mi comedor. Y solo la gente que yo le tengo mucha confianza pasa a mi comedor. Pero como pasamos tanto tiempo juntos, hay veces que seguramente los fines de semana o en la noche nos gusta tener un snack mientras estamos viendo una película. Esa es una persona que entendió la forma de vivir Del cliente. del cliente. Entonces, creo que ese es el diferenciador de un buen arquitecto o un mal arquitecto. No es la fachada, no es si tiene luces LED, no es si tiene un volado, es que entiendas cómo vive la familia. Muy bien. Entonces podrías decir que concluyendo esta conversación, ese sería lo más importante que deberíamos de llevarnos. Sí, creo que tienes que aprender a entender a quién le estás trabajando y que cada proyecto es distinto y que no hay una receta secreta. Ok, muy bien. Pues me encantó platicar contigo. Creo que nos diste mucho en qué pensar. Muchas gracias. Reflexionamos del lado humano y también del lado más arquitectónico. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Arqueo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.